tal? Muy buenos días. Estamos en este sábado nuevamente con el programa Pico de Gallo, un servidor de ustedes, Carlos Garza Limón. Les comenté desde la semana pasada, les comenté el sábado anterior, de que teníamos un programa de lujo. Y sí tenemos realmente un programa de lujo. Y yo quiero incluso pedir a la gente, los radioescuchas, televidentes, los que nos siguen a través de las diversas plataformas y redes sociales, que se pongan muy atentos. Miren, vamos a tratar un tema de la historia de la democracia en nuestro país. Vamos a ver todo el antecedente que ha permitido que estemos viviendo de alguna manera estas condiciones de apoyo social a la ciudadanía. Obviamente los fenómenos políticos y lo que se vive ahorita no es espontáneo, es producto de toda una generación de circunstancias que se han venido generando a través de la historia. Y justamente de eso vamos a hablar, de los movimientos sociales en nuestro país, que se han dado pues desde hace ya varios años, y queremos partir de una manera general de lo que fue y ya en la época post-revolucionaria, lo que fue el movimiento guerrillero, el primer foco de movimiento guerrillero que se llevó a cabo en Ciudad Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1963. Este fue un movimiento en que participó incluso gente de Durango, gente de Xúchitl. El dirigente principal es de Xúchitl, Durango, Arturo Gámez, junto con otro hermano de él y varias gente que se organizaron, y bueno, ante las circunstancias difíciles, muy difíciles que se vivían, sobre todo en Chihuahua, que eran de un cacicazgo criminal, de una situación difícil, donde sí mataban a la gente, donde querían tierra, pues darles tierra y los mataban. Para eso, para hacer todo un recuento de esa situación y saber dónde estamos parados, se encuentra con nosotros gente muy comprometida con todo ese movimiento, e incluso que tuvieron de una u otra manera participación en todo este proceso de nuestro país. Se encuentra con nosotros Melesio Vargas Cabrales. Melesio, buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación a tu programa muy popular ya, porque se ha ido difundiendo bastante y sé que es escuchado por bastante gente del pueblo. Gracias, Melesio, pues un participante de la Liga Comunista, 23 de septiembre, que fue preso político, y bueno, pues tiene un historial personal de lucha, de entrega, de bastante interés. Federico Mejía. Muy buenos días, muchas gracias, muy buenos días al auditorio. Ojalá reporte utilidad pública el recordar estos acontecimientos del 23 de septiembre. Sin duda, esperamos que sí haya utilidad pública. Toño Amaya, también un participante del movimiento armado rural, con la Liga 23 de septiembre. Participó activamente, tuvo sus experiencias. Ojalá haya oportunidad de que nos comente. Toño, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Es un honor estar en tu programa, porque sabemos que de alguna manera ha contribuido con la gente del pueblo para que se divulgue una serie de situaciones que son importantes y que le interesan al pueblo. Creo que en esta ocasión el tema que vamos a abordar pues es bastante del interés público, del interés de la gente que se interesa en conocer acerca de todos los movimientos que ha habido, los movimientos sociales. Muchas gracias. Bien. Y Jesús Nevares Pereda. Jesús Nevares Pereda, bueno, tuvo una participación bastante comprometida,
pero en los movimientos democráticos, en los movimientos sindicales de nuestra entidad, con una participación incluso nacional importante. Sin embargo, bueno, pues se genera su actividad política aquí en Durango, pero siempre en otro nivel, pero con mucho nivel, con mucho compromiso. Fue dirigente estatal del PMC, Partido Comunista. PCM, Partido Comunista Mexicano. Fue dirigente y bueno, pues ahí luego ya en lucha sindical, y siempre ha sido una persona democrática que ha estado cerca de todos los movimientos y también tiene bastante que aportar desde otro punto de vista. No, desde el mismo punto de vista social, igual, es una contribución. Bueno, pues bien, yo quisiera que ahora sí los que saben, nos comenten qué fue cómo se vino gestando toda esta situación, cómo se formó la Liga Comunista 23 de septiembre, cómo se formó, cómo se integró todo el movimiento de Arturo Gámez antes de la integración de la Liga Comunista, que en la Liga Comunista ya es en 1972, 3 más o menos. Coméntenos, quienes tengan referencia del movimiento en el asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1963. Sí. Primeramente, para situarnos en el contexto histórico y social, en el Chihuahua de la década de los 60s, la ascendencia de los logros revolucionarios parecía que se detuvo. Se interrumpió el reparto agrario, se interrumpió la serie de obras de beneficio social que después de la revolución habían permeado en todo el territorio nacional. Se tiene en ese momento como gobernador a un general, Prajedes Giner Durán, y este señor, en testimonios publicados en su momento por todos los medios, tenía características muy singulares, muy propias de una persona sumamente autoritaria, inculta y con una visión social muy reducida. Entonces las inquietudes que existían en ese momento por parte de algunos grupos sociales buscando reivindicaciones propias de la búsqueda del bienestar social, del bienestar público, que se continuara con el reparto agrario, que particularmente era el área de mayor productividad de nuestra nación en ese tiempo, no eran escuchadas, no eran atendidas, y al contrario de poder brindarles una respuesta positiva a sus inquietudes, había actos de búsqueda de la sumisión a través de medidas correctivas severas, había actos represivos. Se aprendía a quien se le veía con la expresión de ideas progresistas, se le retenía y en algunos casos se le desaparecía. Había distintos niveles de policías porque cada cacique podía tener los propios al margen de la estructura legal de la policía federal, estatal o municipal. Y de esta manera se fueron generando inquietudes cada vez mayores, descontento social cada vez mayor, que fue estructurándose a partir del liderazgo del maestro Arturo Gámez García, oriundo de Xúchitl, Durango, y junto con otro grupo de personas fueron creando un movimiento que, tras actos represivos muy frecuentes, llegó a un punto en el que tuvieron que defenderse con las armas y iniciaron unas acciones en la sierra de Chihuahua, cerca de Ciudad Madera, algunas acciones que fueron desembocando en la constitución del Grupo Popular Guerrillero, ya como una expresión muy seria de
escoger la vía armada para luchar en contra del gobierno. Y de esta forma, la madrugada del 23 de septiembre de 1965, intentaron asaltar un cuartel en Ciudad Madera, Chihuahua, un grupo de 14 guerrilleros, un cuartel de 120 soldados, y esto es un punto en la historia de las luchas sociales mexicanas muy relevante. A partir de la madrugada del 23 de septiembre del 65 se inicia en México una etapa en la que la lucha armada cobra fuerza como opción de los luchadores sociales, como una alternativa para buscar mejores estadios de justicia, de libertad, de distribución de oportunidades, etcétera. Bien. Melesio, Toño. Bien, continuando un poco con lo que explica aquí el compañero Federico, sería importante o es interesante hablar de cómo se fue conformando esta estructura guerrillera. En el año de 1960 llega por allá un joven líder campesino, me estoy refiriendo a Álvaro Ríos. Él empieza a platicar ahí con algunos de las gentes que conformaron posteriormente el Grupo Popular Guerrillero, se enlaza con Arturo Gámez, con Óscar González, con varios de los que conformaron ese grupo, y traían un movimiento campesino fuerte en el cual se luchaba contra los caciques, contra los latifundios, y ante las medidas represivas que se desarrollaron en ese estado, que se desarrollaban incluso en todo el país, a partir de que Gustavo Díaz Ordaz, el presidente que entró en el 64, la represión se hace más fuerte. De ahí que Álvaro Ríos, a través de la movilización que traía con los campesinos, pues generó varias caravanas en las cuales se pedía... Perdón, Melesio, ¿de dónde era Álvaro Ríos? Álvaro Ríos tenía su fuerte aquí en Durango. Era duranguense. Incluso fue no estoy seguro. Álvaro Ríos es sonorense. Es Sonora, sí. Y él conformó algunos ejidos aquí, con el ejido Torreón de Cañas, que es un ejido que tuvo su fuerte organizativa con los campesinos. Bueno, y yo recuerdo precisamente en ese tiempo, yo estaba en la Normal de Aguilera y pasaba Álvaro Ríos con sus caravanas, pero ya estaban organizando lo que se llamaría la UGOSEM, la Unión General de Obreros, Campesinos y Estudiantes de México, el cual era un movimiento ya fuerte aquí en el norte del estado, en varios estados del norte ya se encaminaba hacia allá. Este proceso democrático de lucha pacífica se fue transformando en una lucha violenta debido a la represión del gobierno estatal de Chihuahua, de todos los gobiernos en esa época. De tal manera en que ahí se organizó a través de la UGOSEM un encuentro que le llaman el primer encuentro de la Sierra Tarahumara, en el cual sacaron algunos resolutivos. En esos encuentros participó el Partido Popular Socialista, el Partido Comunista Mexicano y varias normales rurales de todo México que siempre se aliaban o siempre apoyaban esos tipos de movimientos. Posteriormente se genera el segundo encuentro de la Sierra, y en el cual ya se determinan irse a la lucha armada, diciendo que los caciques y los gobernantes no entendían las palabras que ellos les decían, por eso dijeron que a ver si con las balas que penetren en su cabeza entienden las razones, ya que las palabras no les entran.
Y desde ese momento, desde ese encuentro, se deciden hacer un grupo de lucha armada y que llegan a lo que explicaba aquí el profesor, a realizar el asalto al cuartel de Madera en 1965, en un 23 de septiembre. Bien, Toño Amaya. Toño Amaya, debo de comentar también de que, bueno, fue participante de la Liga, el movimiento en la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Sí fue así? Así es, en efecto. Yo haciendo una situación de similitud en cuanto a la aportación que hace Durango a todos los movimientos que ha existido, pues ha sido muy destacada. Quiero hacer mención de en la independencia, pues fue Guadalupe Victoria, en la Reforma, bueno, entre otros, Francisco Zarco, en la Revolución, Francisco Villa, el más destacado. Y posteriormente, pues quiero hacer mención de los hermanos Corral, Salvador y Miguel, pero antes que nada a Arturo Gámez, que es el referente de todos los grupos guerrilleros que se formaron posteriormente al 65, al asalto al cuartel Madera. Entonces, eso nos llevó a la participación de los hermanos Corral, inclusive ellos como dirigentes de la Liga Comunista 23 de septiembre, fueron de los más destacados dirigentes, así como el compañero Miguel Ángel Barraza, él oriundo del Arenal, y los compañeros Corral de Tepehuanes, aun cuando se avecindaron pues en Ciudad Juárez. Ellos participaron como líderes. El último líder histórico de la Liga Comunista 23 de septiembre pues fue Miguel Ángel Barraza. Él, a pesar de que el gobierno destacaba que la Liga desde el 75 ya había desaparecido, habían acabado con ella, pero no fue así. El compañero Miguel Ángel Barraza pues cayó mucho tiempo después y a partir de ahí dijeron que había desaparecido también la Liga. Pues ha continuado, creo yo que ahora sí destacando lo que ahora vivimos en cuanto a la democracia que ahora tenemos, pues se le debe mucho a Arturo Gámez, se debe mucho a todos los demás compañeros que participaron en esta lucha, que aun cuando fue, como luego decimos, espoleada por las necesidades que tenía el gobierno de aplacar a la gente, de entretenerla, pues dieron unas mejoralitas por ahí, pero sin embargo, los logros, pues es algo de democracia que ahora tenemos en la participación de los partidos políticos, porque antes, si recordamos, pues el Partido Comunista tuvo que entrar en la clandestinidad, muchos grupos políticos de igual manera. Entonces ahora lo que estamos viviendo en cuestión de democracia, yo siento que es algo de la aportación que en su momento los movimientos guerrilleros y los movimientos sociales de todo tipo hemos aportado. Jesús Nevares Pereda. A mí me parece que el movimiento dialéctico de la sociedad en búsqueda de la construcción de una sociedad igualitaria, justa, equitativa, sin explotaciones que enriquecen a sectores muy pequeños con la brutalidad de la represión, pues sí tiene antecedentes históricos en México desde principios del siglo pasado, con Ricardo Flores Magón, con los anarquistas, que tuvo una serie de procesos desde la lucha de Rubén Jaramillo, las sindicales con ferrocarrileros, telegrafistas, los médicos, en fin. Pero el asalto o el intento de asalto al cuartel Madera es muy emblemático porque, desde mi opinión, plantea un
una propuesta que expresa la exasperación de jóvenes que no fueron, que su experiencia no fue teórica. Todos ellos provenían de comunidades rurales, de centros mineros, de centros forestales, aquí en Durango del Arenal, de Xúchitl, de Tepehuanes, y que habían vivido en carne propia la agresión brutal del Estado contra sus pueblos, que habían visto a sus abuelos, a sus padres luchar por nuevos centros de población, luchar por tierras que habían sido despojados por los terratenientes y que la respuesta había sido la violencia. Estos jóvenes ingresan a las normales rurales y ahí complementan esa experiencia vivida de la represión y la intolerancia con formación teórica y se hacen elementos conscientes teórica y prácticamente que no les quedaba dentro de esa ferocidad con la que fueron tratados, no les quedaba más que la respuesta violenta. No fue una ocurrencia, no fue una exasperación surgida de la nada, fue un proceso que ellos vivieron muy intenso y que tuvo como salida la confrontación, el enfrentamiento, pero de ninguna manera inventado, de ninguna manera producto de la emotividad o de la improvisación. Fue un proceso muy sólido con ellos participando desde muy jóvenes en las luchas de Álvaro Ríos, pero que esa burocracia brutal con la que eran tratados, en los que se les traía de oficina en oficina, de amparo en amparo, año con año, década con década, llegó un momento en que ya no la pudieron soportar y decidieron la confrontación, pero no como una situación de novedad ni de nada, sino como algo consciente, racional de gente dolida, de gente reprimida, de gente abusada por el poder. Bien, hay una etapa que no la estamos abordando en el sentido de que existe dos tipos de guerrilla, la urbana y la rural. La 23 de septiembre y varias organizaciones más clandestinas, armadas, se caracterizan básicamente porque fueron guerrillas urbanas, es decir, se llevaron a cabo en las ciudades. Hay también la guerrilla rural. Durango incluso tuvo algunas incursiones, sin llegar a más, de algunas personas que incursionaron en la guerrilla rural. Pero hay dos grandes focos de guerrilla rural que son Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, ambos en el estado de Guerrero, básicamente. Obviamente tenían ramificaciones en todo el país, sin embargo, bueno, se asienta la guerrilla rural históricamente aquí en México, en Guerrero, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. ¿Qué opinan de esto? Primero, como una continuidad en lo más inmediato del movimiento encabezado por el profesor Arturo Gámez, el Grupo Popular Guerrillero continúa en Chihuahua y en el norte de Sonora al mando de Óscar González, que termina muy lamentablemente en una serie de asesinatos, los últimos ocurridos 2 años después en Tepoztlán, Sonora. Pero a raíz de ahí, el surgimiento de los lacandones, donde precisamente participaron los hermanos Corralitos, como normalmente o comúnmente les decían. Y creo que es importante señalar que en todo México de pronto hubo una corriente muy seria y muy fuerte
entre los distintos grupos que buscaban justicia social, con una fuerte influencia por las teorías del foquismo guerrillero. Esto derivado del triunfo de la Revolución Cubana y que en las lecturas de Regis Debray y de algunos de los más... Pues el mismo Che Guevara tenía su libro. El propio, acerca de la teoría del foquismo. Y surgieron más de 30 grupos en el país. 30. Y naturalmente que algunos son más socialmente más conocidos por distintas razones. Pero hay una diferencia entre los grupos que surgen producto de la alta represión, que surgen acorralados, que tienen que armarse para defender sus vidas porque ya no tienen opción, ya son perseguidos a muerte por el gobierno mexicano, que nunca les vio como luchadores sociales, les vio como delincuentes y los trató solamente con el Código Penal, sin valorar el alto sentido social de sus pretensiones. Y por esa razón, algunos muy acorralados no tuvieron opción, pero hubo otros que eran totalmente desconocidos, es decir, que no formaban parte de un movimiento social determinado y que optaron por prepararse para la guerrilla. Sí. Bien. El Grupo Popular Guerrillero, que de hecho tiene su nacimiento en el 63 al 65, fue el grupo más importante en ese momento que siguió la guerra de guerrillas inspirado en el Che Guevara. Y este grupo, como lo decía aquí Nevares, fue emblemático, fue semillero para generaciones futuras de grupos de guerrilleros. ¿Cuál? Fue la inspiración en la cual se inspiraba. Aparte de eso, bueno, pues sabemos también que la influencia de la reciente revolución cubana en ese tiempo, de los movimientos que ya posteriormente realizó el Che Guevara en otros países cuando salió de Cuba, pues fue creciendo esa influencia a tal manera de que la gran represión que se daba en México, que cerraba el camino democrático, que no podía, que violentaba las libertades democráticas, los grupos de izquierda fueron pasando de movimientos democráticos a movimientos en la lucha armada. Yo siento que el Grupo Popular Guerrillero se puede decir, es el inicio, si lo pudiéramos nosotros Gráficamente, poner, ¿verdad? gráficamente, y de ahí estarían todas las ramificaciones que se fueron dando. Esto se dio fundamentalmente, incluso el movimiento del 68 tuvo influencia de Arturo Gámez, del movimiento de Chihuahua en el 65. A partir del movimiento del 68 se generan diversos grupos casi en todos los estados, o sea, se daban grupos que se fueron unificando, se fueron dando. Podemos hablar de los más interesantes, por ejemplo, el MAR, el Movimiento Armado Revolucionario, el Movimiento 23 de septiembre, podemos hablar de los guajiros, de los lacandones, de la Unión del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. Total, como mencionaba aquí Federico, fueron más de 30 grupos que surgieron, y de esos 30 grupos posteriormente se fueron unificando algunos grupos muy pequeños que en ese momento había la tendencia de conformar un movimiento nacional armado, único. Y fue así como surge la Liga Comunista 23 de septiembre con la unión de varias organizaciones, varios grupos guerrilleros, y lo que se dio en ese tiempo, bueno, era que generalmente eran grupos de guerra de guerrillas urbana que se daban que operaban a nivel nacionalmente.
Este grupo guerrillero que se conformó con la confluencia de los demás tuvo su vida hasta 1983, 87, todavía había algunas manifestaciones, pero fue un grupo muy fuerte que le pegó al Estado burgués, que le pegó a la burguesía, que le pegó al gobierno represivo, de tal manera que echaron todo el potencial para terminar con este grupo, o sea, muy fuerte el potencial para terminarlo. Yo quiero agregar que hubo también, dentro de la misma organización de la Liga Comunista 23 de septiembre, hubo grupos guerrilleros campesinos, pero formaban parte de la Liga. Uno de ellos, recuerdo que era la Emiliano Zapata, y había otros que en Oaxaca y en mismo Guerrero, nada más que en Guerrero, pues ahí no hubo la alianza con Lucio Cabañas. Ni Genaro. Bueno, no, de Genaro fue después, fue antes, ya cuando Lucio Cabañas y la participación de la Liga, ahí ya salieron de Guerrero, pero en algunas partes del país la Liga sí tuvo participación en el campo con los campesinos. Bien. A mí me parece que el Estado mexicano hizo una de las labores más intensas para intentar borrar de la memoria histórica estas luchas, que se coincida o no con ellas, son parte de la historia por la transformación del país. Pero el Estado mexicano, en su intento por quitar de la memoria y dejar de que los jóvenes tuvieran identificación con las luchas libertarias, hizo todo lo posible por intentar borrarlas. Dejaron de hablar de ellas en escuelas, en universidades, en academias, en sindicatos, en centros obreros, y entraron los mecanismos de Estado a través de las organizaciones oficiales, con un discurso totalmente diferente, en donde no se mencionaba para nada estos episodios que son parte importante del proceso histórico, insisto, pero que dentro de esa importancia está también la propuesta. Es decir, no eran movimientos por los movimientos mismos, sino que tendían a hacer una propuesta de transformación y de cambio de un sistema represor, injusto, un sistema oligárquico, a proponer una nueva sociedad. Pero eso fue intencionalmente borrado por el Estado, porque sabían que si continuaba la herencia de ese pensamiento, corrían mucho riesgo, corrían riesgo de que crecieran. Y entonces, a través de los mecanismos de control oficial, por un lado, por otro, con la represión brutal, desmantelaron este pensamiento, esta historia y esta propuesta. Y por eso me parece importantísimo que se hagan este tipo de foros, para que el ciudadano sepa que hay otra historia, que no solamente es la historia oficial, que hay otra historia y que esa historia debemos de conocerla. Sí, claro, hay que rescatarla, sin duda. Quiero nada más puntualizar y destacar efectivamente de que todo esto generó diferentes manifestaciones revolucionarias, guerrilleras en el campo, la ciudad, y fue, pues como ya lo mencionaron los exponentes, pero yo les pediría, bueno, hay una característica bien importante que quiero yo señalar. La gente que participó en esos movimientos
el logro mayor es que a cambio de su convicción, daban la vida. No tenía otra cosa que dar, no más que la vida. Eso es una cuestión sumamente respetable, es una cuestión que hay que valorar en su exacta dimensión, porque es todo lo que tenía para ofrecer a la vida. Muchas de esas personas dejaron sus hogares, familias, hijos, solamente anteponiendo como veracidad de su convicción, como fortaleza de su convicción, la vida. Hubo muchas personas que se desaparecieron de este país, la Guerra Negra, la historia de Lecumberri, la historia del mar, la historia del Golfo, está lleno de cadáveres donde se les aventaba y se les arrojaba al mar lo que se decía con zapatos de cemento. Se les metía los pies descalzos en una tina, un bote de cemento, y ya cuando secaba se les arrojaba el mar para que se fueran como plomada hasta abajo. La gente lo sabía, los guerrilleros, los participantes lo sabían, pero hay que valorar que esta era su divisa, su vida. No era rollos, no era rollos. Sin orden. Bueno, Melesio. Y en lo que estás comentando, Carlos, yo creo que efectivamente el movimiento armado en México pues estuvo inspirado en un pensamiento filosófico muy ético, muy moral, en el cual el pensamiento de muchos jóvenes, que algunos dicen que fuimos soñadores, ilusos, tal vez podamos caer en ese ámbito, pero recordemos que esos jóvenes iban decididos a entregar su vida, que abandonamos las familias, abandonamos amigos para lograr una transformación revolucionaria de la sociedad. Logramos que en México se establecieran nuevos comportamientos en los movimientos revolucionarios. Hoy podemos decir que gran parte de lo que existe, de la apertura democrática, de la que podemos disfrutar, es parte de esa lucha, es consecuencia de esa lucha de esos jóvenes, que muchos entregaron su vida, pero que hoy vemos sus frutos. Y como quiero recordar algo, cuando enterraron a los jóvenes de Madera, querían tierra, pues ahí les va la tierra, pero nunca pensaron que esas personas que sepultaron eran semillas, que después brotaron y surgieron en muchas partes del país como personas revolucionarias y luchas dentro del pueblo. Carlos, si me permite, ahorita que dice de ofrendar la vida, el valor de los valores, la vida. Miguel Ángel Barraza García, último comandante de la Liga Comunista 23 de septiembre, duranguense, sus restos están aquí en el Arenal, que es el lugar donde nació. Él tenía como apodo el Piojo, pero los medios masivos de comunicación lo transformaron en un gato. Dio su vida 7 veces. 7 veces se anunció que por fin ya había caído, sin que fuera cierto. En ese momento, pues era el personaje más buscado en el país. Y lo digo como anécdota porque él dio su vida 7 veces. El Piojo fue gato. Sí, sí. Hay otro detalle que yo quisiera que abundaran sobre de él, que ya lo señalaba ahorita de alguna manera Melesio Vargas, en el sentido de que toda esta circunstancia, todo lo que se estaba viviendo en este periodo, los 70, que fue la guerra más encarnizada en ese periodo, la primera parte, 68, 75 más o menos, emprendió una acción desesperada del gobierno federal por regresar la historia atrás, destensar, sería lo correcto, destensar las contradicciones de clase
destensar las contradicciones de clase entre una y otra clase social, dándoles recursos a la gente, dándoles prebendas, dándoles tierras, dándoles determinadas situaciones, vivienda, casas, para destemperar esta situación. Junto con esto se viene lo que menciona Melesio, en el sentido de que se viene la apertura democrática. Fue una medida social que tiene su corona con la reforma política. Apertura democrática por el Estado mexicano y luego la reforma política, donde empiezan a generarse todo lo que ahora vivimos de muchos partidos, muchas canonjías, comprar gente y, bueno, hay que decirlo, corromper mucha gente a través de ciertas dádivas, desde trocas, asistentes, celulares, diputados plurinominales, senadores, regidores y todo lo que se pudo hacer para atemperar estas cosas. Es otra etapa en la que cae México, que ahorita ya la ilusión de todo el mundo es llegar, aunque sea regidor, para de ahí avanzar. A ver si nos pueden comentar algo de eso. No, bueno, pues son los mecanismos del Estado para cooptar a los sectores políticos y transformarlos en eficientes para el modelo político, darles eficiencia para ellos. No sé si hubiera nacido el planteamiento de la reforma política de Reyes Heroles tendiente a una transformación democrática, o él tenía la visión de que iban a ser cooptados, de que iban a ser manipulados y los iban a corromper. Finalmente los iban a hacer parte de ellos. Y entonces viene, que es cuando yo dejo de militar, un proceso en donde visualizábamos que no tenía futuro la lucha política dentro del Estado, que si bien era importante y necesaria, no se debería de olvidar la lucha social, incluso la lucha guerrillera, como en otros países en donde marchaban las tres líneas coordinadas y desarticularon toda la lucha social, la lucha sindical, la movilización campesina, la desarticularon para meterse solo en la lucha política. Y como bien dices, el objetivo y el anhelo era ser cuando menos regidor. Y en ese sentido el Estado cumplió su propósito de tener otra línea de desarticulación del proceso democrático a través de la corrupción. Se manifiesta también el Estado capitalista o el Estado burgués siempre ha manejado dos líneas de dominación, lo que es la dominación a través de las fuerzas coercitivas, de ahí que todas las policías, los ejércitos los hayan sacado a reprimir al pueblo, a reprimir los movimientos sociales, pero también últimamente se ha dado lo que se le llama la dominación ideológica. La dominación ideológica que se establece a través de cómo se van los mismos movimientos de lucha, los movimientos sociales, se van corrompiendo y han ido transformándose en verdaderos luchas sociales, se convierten a veces en luchas a favor del Estado burgués, de los enemigos. Esa dominación ideológica se ha dado a través de los partidos políticos. Por ello, cuando se dio el movimiento armado muy fuerte en México, pues los partidos políticos no tenían mucha relevancia, o sea, lo importante en ese momento para el Estado era utilizar la fuerza coercitiva y posteriormente surge lo que tú manifiestas. La apertura democrática no es más que una forma de dominación ideológica, intentando apagar el gran fuego revolucionario que había en ese momento. Así es. Quiero abordar otro tema específicamente. Bueno, el 2 de octubre. El 2 de octubre realmente marca para mucha gente, obviamente ya lo abordaron, pero quiero darle su peso específico. Mucha gente como una prueba evidente de que ya el proceso democrático para lograr cambios en el país
quedó cancelado con la masacre del 2 de octubre. Opinión de ustedes. A ver, Toño. Creo que, como le nombramos, es el parteaguas para que de ahí surjan ya a la luz, ya se haga público el que existe ya grupos guerrilleros ya bien definidos, grupos, aunque sean minoritarios, que tenían una conciencia ya real de clase, ideológica, política, y a partir de ahí, en todos los estados, no podemos decir aquí Durango puede ser una de las entidades en las cuales pues fue mínima la participación, pero hubo bastantes destacados en ella. Insistimos, los Corral, ellos tuvieron una participación en el movimiento del 68. Entonces es importante ese parteaguas porque ya a todas luces los grupos ya vieron que no funcionaba la cuestión democrática que tanto le hacían caravanas, y ahora sí se enfocaron directamente a la participación social, pero ya de una manera más encaminada a la lucha armada, incipiente, vamos a decirlo, pero ya estaban los grupos. A partir de ahí fue cuando ya también se dieron que algunos grupos fueron hasta entrenarse a otros países, a Corea, en fin. Aunque eso fue una ficción, ¿no?, de los partidos, que mandaban a gente hasta Rusia y... Bueno, aquí. sí hubo. Sí hubo, pero así como había otro tipo de entrenamiento que era pura ficción. Así es, sí. Sí. Porque pues aquí había muchos, o Cuba. El entrenamiento se daba aquí mismo. Claro. ¿Algo más que quieran agregar al respecto, Federico? En la familia de Arturo Gámez, creo que es importante que la sociedad conozca o recuerde que los 5 de su familia optaron por ser guerrilleros. Esto es algo relevante. En Madera, Chihuahua, en el alba del día 23 de septiembre cayó su hermano Emilio. Y 2 años más tarde, Jacobo, más chico, ya andaba incorporado con Genaro Vázquez. Sí. Y sus hermanas, Lolita. Digo esto porque es una familia conocida en Suchi. En Durango, claro. Y bueno, en Durango, porque esa familia ha dado hombres para distintos espacios de la vida social. Su madre de ellos, digo, es un hecho extraordinario que sus 5 hijos se hayan involucrado como guerrilleros en la búsqueda del bien común. Es algo sumamente relevante. Y también quisiera comentar que los duranguenses que participaron en algunos grupos están más marcados en el Grupo Popular Guerrillero inicial, en los lacandones posteriores inmediatos y más adelante en el MAR y más adelante en las FRAP, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. Y a partir de marzo del 72 empiezan a incorporarse en distintas brigadas a la Liga Comunista 23 de septiembre. Estos son los distintos grupos que hubo en el país en los que hubo mayor participación de duranguenses. Y quisiera aprovechar para comentar que un grupo de ciudadanos... Antes de eso, sí, ya nos queda muy poco tiempo. No quiero yo dejar de preguntar, sobre todo a la gente que tuvo participación directa en este tipo de fenómeno social. ¿Se arrepienten algo, Melesio, de toda esa participación? No, yo en lo absolutamente no me arrepiento. Fue una experiencia agradable y una experiencia que la tuve por convicción de lucha. Creo que si estuviera joven nuevamente, yo volvería a hacer lo mismo, lucharía. Quizás por las circunstancias en ese tiempo fue la lucha armada, pero si se necesitara y con juventud, creo que sería lo mismo.
Hoy participamos, seguimos en la lucha, pues de otra manera diferente, ¿verdad? Pero siempre estamos convencidos de que México necesita de una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad en la cual se acabe la pobreza, se termine la represión y que seamos una sociedad más armónica y feliz. Toño Maya. De igual manera coincido con el profesor Melesio. Yo para nada me arrepiento de lo que Su vivencia. realicé. ¿Participación? Y mi participación fue de alguna manera vivencias propias de la explotación del hombre por el hombre, que yo las viví. Entonces, a partir de ahí, pues fue mi participación muy encaminada a lo que realmente participé. Y ahora, pues, estamos en otras, vamos a llamarle, en otras trincheras, desde la cual, pues, ponemos nuestro granito de arena para poder llevar a cabo la mejoría en la sociedad. Bien. Federico, ahora sí. Quería comentar que un grupo de ciudadanos integrantes del Comité Cívico Duranguense Arturo Gámez, desde hace años hemos estado intentando que no se pierda la memoria social de estos hechos y buscando cómo destacar pues, la participación de los duranguenses. Organizamos un evento en San Bernardo en reconocimiento a Miguel Quiñones Pedrosa, profesor normalista rural caído con su arma en la mano. En Xúchitl, pues a Arturo Gámez y su familia. Tenemos un hecho poco conocido en Simón Bolívar, doña Herculana Adame, un gran apoyo a guerrilleros, es decir, ella no participaba con el arma, pero tenía servicios de apoyo en todos los sentidos para algunos de los guerrilleros y hemos intentado editando libros, reeditando libros, organizando algunas pláticas con algunos sobrevivientes de los distintos grupos, integrar toda una memoria de los guerrilleros duranguenses. Entre la etapa de finales de los 60s, la década de los 70s y principios de los 80s, hasta cuando cae lamentablemente nuestro piojo Miguel Ángel Barras. Bien. Pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. Tema para, hay mucho que sacar, que comentar, que decir, analizar desde diferentes puntos de vista toda esta situación que es con los años altamente educativa para la gente, que conozca toda esta memoria, todo este quehacer, toda esta actividad que llevó a cabo gente que, insisto, solamente tenía la vida para poder expresar la convicción de su ideología. Melesio, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta ocasión. Buenos días. Federico Mejía, le agradezco. Toño, le agradezco. Gracias. Jesús. Gracias por la invitación. Pues les agradecemos al público radioescucha que nos acompañó en esta ocasión en Pico de Gallo. Pueden ustedes volver a ver este programa digitando más o menos en una hora a través de YouTube, Pico de Debate, Mesa de Debate Pico de Gallo. Muy importante, la verdad, todo lo que se ha vertido en esta ocasión. Que tengan muy buen día, muy buenos días.